Bienvenidos a una nueva clase de bromatología. En esta oportunidad veremos el índice de saponificación. Mi nombre es José y comenzamos. Recordemos que los aceites y las grasas están constituidas por triglicéridos principalmente, y estos triglicéridos pueden reaccionar con un álcali fuerte, como ser un hidróxido de sodio o un hidróxido de potasio, sufriendo una reacción denominada reacción de saponificación, en la cual se forma la sal del ácido graso, en este caso se denomina jabón, y queda libre la glicerina. Entonces acá vemos que la reacción típica de estas estructuras, que son los triglicéridos, en presencia de un álcali, sufren la reacción de saponificación, en la que se forma jabón y se libera glicerina. En esta reacción veremos que, según la estequiometría, tenemos un mol de triglicérido que va a reaccionar con 3 moles del hidróxido, en este caso 3 moles de hidróxido de potasio. Entonces podemos decir, como nos figura ahí, un mol de grasa va a reaccionar con 3 moles de hidróxido de potasio. Y si se trata de hidróxido de potasio, cada mol de hidróxido de potasio pesa 56,1 gramos, multiplicado por 3, porque son 3 moles, sería 168,3 gramos. Ahora, si vemos podemos usar esta misma ecuación, estequiométricamente también podemos decir una aproximación que cada mol de hidróxido de potasio reacciona con un mol de ácido graso. Entonces vemos la relación que un mol de ácido graso va a reaccionar con un mol de hidróxido de potasio. Entonces podemos decir que un mol de ácido graso va a reaccionar directamente con un mol de hidróxido de potasio, para tener una aproximación de la cantidad o el peso molecular de los ácidos grasos que constituye este aceite o grasa. El índice de saponificación se define como los miligramos de hidróxido de potasio necesarios para saponificar por completo un gramo de aceite o de grasa. A modo de ejemplo, si yo tengo una grasa que nos señala que tiene un índice de saponificación de 190, significa que para que se lleve a cabo esta reacción por completo, si tiene un índice de saponificación de 190 miligramos de hidróxido de potasio van a saponificar completamente un gramo de la muestra de grasa, es decir, un gramo de triglicérido. Entonces, veamos acá, recuerden que tengo 3 moles de hidróxido de potasio, sería 3 por el peso molecular del hidróxido de potasio, sería 3 por 56,1, y acá nosotros si queremos saber cuánto pesa el triglicérido, sería una regla de 3 simple, en la cual nos va a dar, fíjense que acá 190, recuerden que miligramos es por 10 a la menos 3 gramos, para que quede gramos con gramos, y ahí ya nos daría el resultado, X sería igual a 885 gramos. Eso nos daría el peso molecular del triglicérido, es decir, que si nosotros no hubiésemos tenido el índice de saponificación y lo queremos calcular, vamos a tener una relación de este tipo, así que van a ser 168, que sería esto acá, 168,3, porque es 56,1 por 3, si lo multiplicamos por 1000, que es el factor de pasar los miligramos a gramos, y lo dividimos en el peso molecular, tendríamos el índice de saponificación. Entonces el índice de saponificación vemos que está relacionado con el peso molecular del triglicérido, es decir, en una relación inversamente proporcional. Pero como habíamos visto anteriormente, también podemos utilizar esta relación. Nosotros, si consideramos que un mol de ácido graso reacciona con un mol de hidróxido de potasio, esa expresión que habíamos visto anteriormente del índice de saponificación va a quedar, como vemos a continuación, índice de saponificación igual a 56,1 por 1000 dividido en el peso, en este caso molecular, del ácido graso. Entonces ahí vemos que el índice de saponificación es un parámetro que me relaciona con el peso molecular promedio de los ácidos grasos, porque es un promedio de todos los ácidos grasos presentes en el triglicérido, y es una relación inversamente proporcional. En base a esto podemos decir que el índice de saponificación es un índice que se emplea para conocer el peso molecular promedio de los ácidos grasos que componen el lípido. Y de acuerdo a lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, al ser inversamente proporcional
el índice de saponificación con el peso molecular de los ácidos grasos, podemos decir cuando mayor proporción tengamos de ácidos grasos de cadena corta, es decir, de menor peso molecular, va a consumir más hidróxido de potasio para su saponificación. Entonces el índice de saponificación es más grande cuando tengamos mayor proporción de ácido graso de cadena corta. Entonces esto es lo que estamos mostrando a continuación. Y este índice de saponificación es un parámetro muy importante, es decir, basado en una propiedad química que es característica de los aceites grasos, es decir, me permite caracterizar los aceites grasa y de esa forma determinar la pureza de las mismas. Entonces tenemos un cuadro acá, se muestra los diferentes aceites grasa y los rangos de valores de índice de saponificación que los mismos deberían mostrar. El fundamento de la determinación del índice de saponificación es el siguiente. Nosotros tenemos una grasa o aceite, se le va a adicionar un exceso de hidróxido de potasio en solución alcohólica para que se produzca completamente la saponificación, y este exceso que ha quedado sin reaccionar se va a titular con una solución estandarizada de ácido clorhídrico. Ese sería el fundamento. En cuanto al procedimiento, sería el siguiente: se va a pesar el aceite o la grasa en un Erlenmeyer. A continuación se le va a adicionar un volumen exacto de hidróxido de potasio, cuya normalidad o concentración se conoce perfectamente. Siempre va a estar en exceso este hidróxido de potasio que se adiciona para que se produzca completamente la reacción de saponificación. Esto luego se calienta, ya sea en baño María o reflujo, para favorecer que la reacción se produzca en su totalidad. Una vez que se ha saponificado, ustedes observarán acá abajo la fórmula. Cuando nosotros adicionamos el hidróxido de potasio, nosotros al conocer su concentración y su volumen, conocemos los equivalentes que tenemos que se ha adicionado de hidróxido de potasio acá. Y si nosotros queremos saber los miligramos de hidróxido de potasio, simplemente a esta normalidad y el volumen en mililitros que conocemos de este hidróxido que se adicionó, lo multiplicamos por el peso equivalente del hidróxido de potasio y tendremos los miligramos que se han adicionado a este Erlenmeyer de hidróxido de potasio. Ahora, una vez que se saponifica completamente, como dijimos, se procede a adicionar unas gotitas de fenolftalina, va a tornarse de color rojo debido a la presencia del hidróxido de potasio que ha quedado sin reaccionar, y nosotros vamos a titular con ácido clorhídrico este exceso hasta el viraje de color, hasta que desaparezca la coloración rosada, lo cual nos estaría indicando que se ha neutralizado todo el hidróxido de potasio que estaba en exceso. Entonces nosotros conocemos los equivalentes de ácido clorhídrico, ya que vamos a saber cuánto volumen se gastó y la normalidad exacta de este ácido clorhídrico. Pero si lo queremos relacionar con los miligramos de hidróxido de potasio, empleamos lo mismo, normalidad y volumen del ácido clorhídrico, pero lo multiplicamos por el peso equivalente del hidróxido de potasio. De esta manera nosotros tenemos la cantidad en miligramos de hidróxido de potasio que se adicionó, le podemos restar este hidróxido de potasio que se ha neutralizado con el que ha quedado en exceso, y de esa manera conocemos el hidróxido de potasio que ha reaccionado con el triglicérido. Entonces vemos acá esta expresión matemática, nos va a permitir calcular el índice de saponificación expresado en miligramos de hidróxido de potasio por cada gramo de muestra. Fíjense que esto sería la resta correspondiente acá. Perdón, esta expresión acá sería lo que habíamos visto acá anteriormente, menos esto, y acá lo sacamos con el peso equivalente. En ambos casos es el mismo, que es referido al hidróxido de potasio. Lo sacamos como un factor en común ahí afuera, y nos quedaría la expresión matemática para poder calcular el índice de saponificación de esta manera. En algunos libros podemos encontrar esta otra expresión. Se utiliza cuando nosotros no conocemos la concentración exacta del hidróxido de potasio, por lo tanto se procede a hacer un blanco, que es exactamente la misma determinación que se realiza, nada más que se tiene un blanco en el cual se adiciona todos los reactivos menos la muestra. En ese caso se anota el volumen, que sería el volumen gastado en el blanco del ácido que se gasta en este caso, y se conoce el volumen que se gastó acá en la muestra, que sería exactamente lo mismo que habíamos visto anteriormente.
Se hace esa resta y nos daría el valor del índice de saponificación, también denotando la cantidad de hidróxido de potasio en miligramos por gramo de muestra que se adicionan a la grasa. Ahora veremos la aplicación de la fórmula del índice de saponificación en un problema. En este caso nos dice que tenemos un aceite de soja cuya masa es de 1,65 gramos, al cual se le va a añadir 25 mililitros de solución etanólica de hidróxido de potasio, 0,25. Recuerden que se añade una cantidad que esté en exceso para que se produzca la saponificación completa de este aceite. Luego se calienta y una vez completada esta saponificación dice que se adiciona fenolftaleína y el exceso de álcalis que ha quedado sin reaccionar se va a neutralizar con 6,5 mililitros de ácido clorhídrico 0,1 normal. Nos pide calcular el índice de saponificación. Vamos a colocar la formulita del índice de saponificación y vemos que tengo todos los valores. Tengo la normalidad del hidróxido de potasio que se ha adicionado, que es 0,25 normal. Tengo el volumen que se ha adicionado, que es 25 mililitros. Luego tengo la normalidad del ácido clorhídrico, que es 0,1. Y tengo el volumen empleado en esta neutralización, que es 6,5 mililitros. Y tengo la masa del aceite, en este caso 1,65 gramos. Reemplazamos los valores y nos quedaría de esta manera. Tengo la normalidad, como dijimos, 0,25. Normalidad es equivalente por litro por 25 mililitros. Acá vamos a ver las unidades que tengo en este término. Fíjense que acá tengo litro con litro, se simplifica, y acá cuando multiplicamos me quedaría mil equivalente. Lo mismo sucede acá, fíjense que se simplifica litro con litro y me quedaría al efectuar la multiplicación el resultado me quedaría en mili equivalente. Vamos a hacer esa multiplicación. Fíjense que ya tengo 6,25 mil equivalente menos 0,65 mil equivalente por 56,1 gramos equivalente. Recuerden que esto es el peso equivalente del hidróxido de potasio y tengo la masa de la muestra. Entonces vamos a resolver primeramente esta resta que tenemos acá y nos quedaría de esta forma: 5,6 mil equivalente por el peso equivalente del hidróxido de potasio, que sería 56,1 gramos equivalente. Y vamos a ver las unidades antes de colocar el resultado. Fíjense que acá equivalentes con equivalente se van y me quedaría miligramos por gramo. Entonces al efectuar esa operación me quedaría como resultado 190,4 miligramos de hidróxido de potasio por cada gramo de muestra. Entonces vamos a comparar con la tablita que tenemos. Fíjense que acá tengo los valores de índice de saponificación para los diferentes aceites. Recuerden que el índice de saponificación es característico de cada aceite o grasa. Entonces fíjense que el aceite de soja, que es nuestro problema, tiene rango entre 181 y 195 miligramos de hidróxido de potasio por cada gramo. Por lo tanto, el valor que hemos obtenido se condice. Entonces estamos en condición de afirmar, por lo menos en este índice de saponificación, se corresponde a lo del aceite de soja. Bueno, eso es todo, amigos. Espero que les haya sido útil la información. Nos vemos en la próxima. Si les gustó, no se olviden dejarme un comentario, un like y suscribir al canal. Nos vemos en la próxima. Saludos.